con hechos, se demuestra con un espíritu que todos los españoles vean que realmente se cree en el pluralismo político, en la libertad de participación y, en definitiva, en la libertad democrática. A las otras formaciones políticas se les llena la boca con estas palabras: democracia, libertad, pluralismo. Pero la realidad es que no ha habido una sola formación política, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, por cierto, Ciudadanos, el que impugnó y vetó a nuestro presidente para que pudiera estar en el debate de las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, Ciudadanos, el nuevo partido que cree en la democracia y en la transparencia, pues a ese tampoco se le ha escuchado nada. No ha habido un solo partido que haya tenido la deferencia, la educación de dirigirse a nuestros representantes, al presidente, al secretario general, a Vox, y decirle: oye, siento lo que han hecho con vosotros. Simplemente se han alegrado, porque saben que esa papeleta a la que se ha referido Víctor es una papeleta que va a llegar al corazón de muchos españoles. Porque nosotros, a diferencia de lo que otros creen, no hacemos apropiación de los símbolos nacionales con un carácter egoísta. Lo hacemos con la generosidad con la que defendemos España, una España que queremos para todos, sin partidismo. Cuando Vox interpone, por ejemplo, con los magníficos abogados que tengo el honor de participar con ellos de manera altruista, interpone una querella o interpone una denuncia, cuando logramos que, por ejemplo, asociaciones secesionistas como la ANV o Òmnium Cultural, que se han dedicado con dinero público que les regala la Generalidad a insultar a España, a promover todo tipo de referéndum ilegales, cuando logramos que se les impongan sanciones, que se les procesen, no lo hacemos por el interés de Vox, que quede claro. Evidentemente que nos alegramos que los españoles sepan que Vox está en esa línea. Lo hacemos porque sabemos que lo que están haciendo ellos es malo para España. Por eso, ese espíritu de generosidad es el que ha llevado a los responsables de esta campaña a pensar que era bueno, en estos momentos en los que un pedazo de España tan querida como Cataluña está siendo cuestionada por unos miserables, pero también por la omisión cobarde de unos gobiernos que no han sabido aplicar la ley, que no han tenido el valor de exigirles, con el Código Penal por un lado y con la Constitución, el artículo 155 por otro, que se cumpla el Estado de Derecho. Por eso, desde Vox decidimos que era absolutamente necesario que los españoles supieran que en esta campaña el poner los colores de la bandera de España significaba una voz alzada por lo que nos une a los españoles, que es infinitamente más que todas las invenciones que puedan hacer otros partidos políticos. Yo quisiera en esta intervención dejar muy claro a todos vosotros, aunque estoy seguro que muchos ya lo habéis podido escuchar, qué es lo que ha pasado con ese secuestro de la voz de Vox, que entendemos que es el secuestro del sentimiento de millones de españoles, porque lo que llevaba ese sobre eran las propuestas que muchos españoles creen, que muchos españoles defienden, a veces en privado, a veces en silencio, a veces incluso incoherentemente con lo que luego votan. Pero cuando dentro de ese sobre se habla de que es mejor estar unidos que separados, cuando dentro de ese sobre se habla que hay que respetar el Estado de Derecho, el cumplimiento de la legalidad, cuando en ese sobre se dice que la fiscalidad no puede ser confiscatoria y que es necesario que el dinero de los españoles se dedique a lo que verdaderamente es importante, cuando en ese sobre se habla de que hay que ayudar al autónomo, al empresario, al pequeño comerciante, eso, por mucho que se empeñen el resto de partidos en que no se oiga esa voz, eso es lo que piensan millones de españoles. Por eso, lo que han intentado hacer, y de momento, con prevaricación y abuso de poder han conseguido, pero esperamos que al final no lo logren, es que no se oiga esa voz. No la voz de Vox, la voz que Vox le recuerda a muchos españoles que es la voz de su conciencia, que es la voz de lo que en el fondo han creído siempre. Porque la mayoría de los españoles siempre ha creído en que es mejor proteger a la familia y proteger a la vida que no atacarla. Porque la mayoría de los españoles siempre hemos creído que defender la libertad de religión, pero no dejar que te impongan por el terror religiones que son absolutamente, o ideas que son absolutamente totalitarias de imposición y contrarias a la libertad, es mejor para la libertad y es mejor para todos los españoles. Esa voz iba dentro de un sobre y han querido callarla, como nos han callado en tantos y tantos debates,
a pesar de los recursos, a pesar de que teníamos razón por el número de votos que habíamos tenido en las elecciones europeas de circunscripción nacional. Han querido callar la voz. Y lo han hecho, además, de una manera infame, porque justo lo han hecho secuestrando los colores de la enseña nacional. Qué poca vergüenza y qué poco sentido de patriota. Hagamos un resumen rápido de los hechos. Vox decide, con el esfuerzo de todos nuestros afiliados y simpatizantes, dedicar el máximo esfuerzo de su campaña en esa voz, en esa carta, para que le llegue a los españoles. Vox consigue que se impriman casi 1.900.000 y pico sobres que dentro contienen, sobres de propaganda electoral que dentro contienen, pues, esta papeleta, sobres como estos, que ya conocéis, esta papeleta de Vox al Congreso y una carta de nuestro presidente y el sobre electoral de votación. Bien, esos sobres se depositan en Correos y sin que Correos nos diga nada, Correos admite el envío. Correos incluso sabemos que lo distribuye a sus oficinas de zona para empezar a distribuirlo mediante los carteros a los domicilios de los españoles. Pero alguien hace una llamada. Y no la hace a un empleado de segundo nivel, lo hace directamente al presidente del organismo de Correos. Y le dice, esto no puede salir, tú sabrás cómo hacerlo. Entonces el presidente de Correos, que hoy ya está denunciado desde hace un par de días, ya está denunciado, el presidente de Correos decide, sin que exista ninguna orden judicial, delito, sin que exista ninguna orden administrativa, prevaricación administrativa, decide retener, secuestrar todos esos palés. Pero he aquí que un militante, un afiliado, lo ve y nos llama, oye, de las naves de envíos masivos han salido todos los sobres de propaganda, de envíos de propaganda electoral de todos los partidos. El vuestro sigue allí, empaquetado, y han dado orden de no abrirlo, de no moverlo. Entonces, yo me intereso como representante general de la candidatura ante la Junta Electoral Central por una llamada telefónica y noto que la funcionaria se pone un pelín nerviosa. Perdón, este debe ser de la Junta. No. Tengo un magnífico letrado, Pedro Hernández, con el que hemos estado trabajando, que no para de mandarme cosas. Ahora os cuento lo que me ha pasado. Lleva trabajando hasta las 9 de la mañana en el nuevo recurso que estamos preparando ante la Sala Tercera Suprema. Entonces me acaba de pasar una nota que estábamos comentando ahora, por eso estaba ahí en la parte de atrás, y ahora os voy a contar para que veáis si tenemos razón desde el... Santiago, de verdad, muchas gracias. Qué desastre. Bueno, en fin. Bueno, con ejemplos así, pues cómo no vamos a escuchar, la verdad es que es impresionante. Bueno, Santiago. Os decía que me intereso en la Junta Electoral Central y noto el nerviosismo del funcionario que me atiende. Cuando le empiezo a decir, oiga, me acaban de decir que están retenidos los sobres. Oiga, esto no será verdad, esto será una broma. No, bueno, en fin, no sé, en fin, está reunida la Junta, no sé, enseguida se les notificará. No, pero es que ya está retenido desde que lo presentamos, el día 7, ¿eh? Llevamos 4 días Es que me acabo de enterar ahora, es que ustedes no me han dicho. No, pero no se preocupe. No, es que sí me preocupo, porque ya han salido todos los demás. Es que esto sigue retenido. Notas ese... Bueno, ya le llamaremos. No me llamaron, obviamente. A las 2-3 horas recibimos una miserable hoja donde intentan justificar deprisa y corriendo 2 artículos que yo os lo voy a mencionar. Pero permitidme que antes os diga lo que hemos conocido mucho después, porque nadie nos lo había hecho antes, en qué se basa el presidente de Correos para secuestrar nuestros sobres. Se basa, primero, en que dice que esos envíos, que existe un acuerdo ministerial sobre los envíos de propaganda electoral, que no se permite, y nos copia directamente lo que es ese acuerdo. Bueno, yo os digo que no se puede ser más burdo a la hora de hacer una resolución, porque el artículo que copia de ese acuerdo lo cumplimos a rajatabla. Os lo resumo. Dice, los envíos de propaganda electoral habrán de enviarse en un sobre de un determinado tamaño. Lo cumplimos perfectamente, porque claro, todo esto se estudia antes de hacer la imprenta. Segundo, deberá figurar en la parte de arriba envíos postales de propaganda electoral. Lo cumplimos perfectamente. Dice esa orden ministerial, el sobre podrá ir abierto o cerrado.
y el nuestro iba cerrado. Dice además, podrá ponerse o no en el sobre las siglas, pensar que estamos hablando, por ejemplo, de un sobre en blanco, las siglas o no del partido. La nuestra no lo llevaba. Hay otros partidos que deciden poner sus siglas por fuera. Por tanto, cumplíamos ese acuerdo. Segundo supuesto racionamiento de Correos. Y además, es que ya existió un precedente. Yo digo, bueno, a ver, en Madrid, una campaña general. No, en unas elecciones municipales, en Puebla de Alcocer, hubo una candidatura que era una agrupación de electores independientes, o sea, que no era ni partido político, que no eran ni generales, era una agrupación municipal en Puebla de Alcocer, que habían utilizado esa agrupación, que eran 4 vecinos de buena fe de allí, que cogieron por desconocimiento y pusieron en su sobre el escudo municipal de Puebla de Alcocer, que seguro que es, me dice José Antonio que sí, seguro que es un escudo precioso, pero oye, es que fue allí, lo han encontrado, han estado buscando, mira, hay un sitio donde pusieron, pero señor mío de Correos, que esto está firmado por el presidente del organismo público de Correos, un cargo, el máximo cargo de una de las empresas más grandes de España, que está nombrado por el ministro, por la ministra, por el gobierno directamente. Y resulta que, claro, cuando hemos ido a buscar ese acuerdo, decimos, a ver qué dijo ese acuerdo de la Junta Electoral Central en Puebla de Alcocer. Pues resulta que se estaba refiriendo, uno, a poner el escudo. Aquí no hay escudo municipal, me diréis, está el escudo nacional, pero ojo, el problema era que el escudo del ayuntamiento se ponía junto al escudo o el membrete o el logo del partido político. Que eso es lo que sí está prohibido, utilizar símbolos nacionales, oficiales, pegado a tu logo de partido. Bien, y segundo, no era en el sobre. Cuando lo leímos decimos, pero si no es en el sobre, se estaba refiriendo a la papeleta, es decir, habían cogido la papeleta de esa agrupación y le habían puesto pegadito el escudo. Claro, podía haber un ciudadano del pueblo que pensase que esa era la candidatura oficial a la que había que votar, porque tenía el escudo del pueblo. Por tanto, Correos, como os acabo de explicar de manera rápida, no tenía ninguna base. Por tanto, entendemos que había una prevaricación, porque no había razón ninguna jurídica. Nos vamos espero no aburriros con este tema legal, pero me gusta que se sepa que nosotros no son declaraciones de principios, es que las cosas tienen un fundamento, estamos en un Estado de Derecho y o se puede hacer o no se puede hacer. Nos vamos a la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central, esta me la sé más rápido, se basa en dos. Uno, el artículo 46.5 de la LOREC, que es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que ese artículo lo que prohíbe es que en las candidaturas o en las papeletas, y todos vosotros entendéis la diferencia que hay entre una candidatura, que es lo que metes en el sobre, y la papeleta, perdón, y el sobre de envíos postales, no confundir el sobre de envíos postales por ese sobrecito de color blanco o sepia que te encuentras el día de la jornada electoral en las mesas, que es para todos igual, que es un sobre oficial, que no pone candidatura, ni pone partido, ni pone nada, que es donde doblas la papeleta, la metes. Ese es el sobre de votación. Estamos hablando de los sobres de envíos de propaganda electoral. Pues bien, lo que dice ese artículo 46.5, que es de la sección segunda de la LOREC y que es la que se refiere al momento procesal de presentación de candidaturas, que ya pasó hace más de un mes y medio y nuestra candidatura fue perfectamente aprobada y admitida, se está refiriendo que ni en las candidaturas ni en las papeletas puede ir ningún símbolo, no puede ir la bandera de España, ninguna bandera ni ningún escudo oficial. Por tanto, ese artículo lo han traído equivocadamente y no se ajusta al supuesto que se le imputa a Vox. Y también se refieren al artículo 8 de la Ley de Banderas. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que sobre la bandera de España, por cierto, muy bien dicho, sobre la bandera de España que representa a todos los españoles, encima, en la bandera de España, no se puede poner ningún símbolo de un partido, ningún símbolo de ningún sindicato, ni de ninguna empresa, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros sacáramos de la enseña nacional el escudo y ahora mismo ahí, en vez del escudo nacional, pusiéramos Vox. O que en nuestros sobres de envíos de propaganda electoral, en vez de venir el escudo nacional, pusiera Vox por algún lado. Lo podéis comprobar, no lo pone en ningún sitio. Por tanto, ese segundo argumento, entre comillas, argumento y entre comillas jurídico, no se sostiene. Y añade algo más, porque como se queda cojo, pues debe ser, ojo, estamos hablando de una resolución del presidente de la Junta Electoral Central, don Carlos Granados, fue fiscal general del Estado, es magistrado del Tribunal Supremo. Es que no estamos hablando de un aficionado o de un estudiante de primer derecho que le daría 100 vueltas porque en cuanto lo hubiera estudiado diría esto es infumable desde el punto de vista jurídico. Como ya no tiene más argumentos o más artículos en que agarrarse, sale con la siguiente ideilla peregrina. Dice, mire, es que esto
Además hay que prohibirlo porque puede confundirse con propaganda oficial, con correspondencia oficial. Yo os pregunto si alguno de vosotros alguna vez ha recibido una carta de un ayuntamiento, de un ministerio o de algo en un sobre con los colores de la enseña nacional. No, son sobres que están perfectamente regulados, son sobres blancos donde en la parte de arriba izquierda viene el escudo nacional, pone Ministerio de Hacienda o el simbolito este de la agencia tributaria que nos da una alegría tremenda cada vez que lo recibe, o pone el ayuntamiento, que también es una alegría, normalmente es un impuesto y tal, porque los españoles otra cosa no, pero abrir el buzón y recibir notificaciones de impuestos todos los días. Bueno, entonces, fijaros, confusión oficial. ¿Cómo puede haber confusión oficial si además de que viene con los colores de la bandera de España, pone arriba, como os contaba antes, envíos postales de propaganda electoral? No hay confusión que vaya, el que vea este sobre, pues sabe que no se lo está mandando ni el ayuntamiento ni un ministerio. Segunda razón, dice que no obstante de la ley, que os he citado antes, se deduce implícitamente la prohibición. Deducción implícita, es decir, algo que no está expreso en la ley, pero que yo deduzco como administración. Cuestión distinta es que un tribunal haga una interpretación jurisprudencial de una norma, dándole un carácter más extensivo, más restrictivo, más tácito, más implícito. Eso sí es posible, pero los órganos jurisdiccionales, nunca la administración y nunca la administración electoral, muchísimo menos. Por tanto, esa interpretación implícita es una aberración, sobre todo cuando todo lo que signifique restricción de derechos fundamentales, como es el derecho de participación política, el derecho de que se conozcan tus ideas a través de la propaganda electoral, está proscrito, que no puede jamás interpretarse con carácter implícito y mucho menos con carácter restrictivo. Es lo contrario. Ante la duda siempre tiene que haber la interpretación más favorable. Y a todo esto que os he contado le añadimos, que ya no lo dice, por supuesto, lo decimos nosotros, voy terminando con esto, le añadimos lo que significa un clarísimo agravio comparativo, porque habréis visto la cantidad de documentación que se ha movido con papeletas, con sobres, con folletos de publicidad, etcétera, etcétera, de otros partidos donde figuran unido a la bandera de España sus símbolos. Sin ir más lejos, el Partido Popular, el mismo día que nos secuestraban los sobres, hacía una campaña donde salía se busca presidente, no sé para qué lo buscan, porque ya lo tuvieron y no le han servido para nada. Pero bueno, ellos buscan un presidente. Y este presidente que buscan, resulta que le ponen de fondo la misma fotografía, buscado del mismo banco de fotos, que es la que viene en este sobre. Mirad, yo voy a terminar con lo que mi estimado compañero Pedro me ha traído, y permitidme que lo lea. Es el artículo 39 bis.1 de la ley 30/92. Esta ley es la ley que regula el procedimiento administrativo con carácter general. Está por encima de cualquier otra norma. Es una norma que al final es el marco administrativo para cualquier otra función. De hecho, la LOREC, con carácter subsidiario, en lo que no diga, se basa en esta ley. Dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, aquí estoy pensando correos o ir pensando junta electoral, que en el ejercicio de sus competencias limiten derechos individuales o colectivos en el desarrollo de su actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, sin que se puedan producir diferencias de trato discriminatorio. Este artículo se debería llamar el artículo Vox, porque lleva precisamente el carácter restrictivo de derechos fundamentales y lleva el trato discriminatorio. Termino con esto antes de que me pegue Víctor. Es tener la seguridad de que no solo se han interpuesto las dos denuncias por delitos electorales contra el presidente de la Junta Electoral Central y contra el presidente de Correos, no solamente está presentado un recurso ante la propia Junta Electoral Central, sino que se está trabajando ahora para presentar el lunes a primera hora un recurso extraordinario en protección de derechos fundamentales ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No van a callar la voz de Vox, y los que creemos en el Estado de Derecho tenemos la confianza de que haya jueces todavía que no estén contaminados por el poder político y restituyan lo que ha sido o lo que es en este momento un verdadero secuestro de la libertad. Muchas gracias.